Gracias y paz a todos los hermanos y amigos que nos están viendo a través de este vídeo, donde hoy quiero compartir con ustedes algo que es importante. Hay un mensaje que han estado enviando por Telegram y por las redes sociales, donde están enseñando un mensaje pues muy satánico, donde supuestamente están hablando y pervertiendo lo que es el Evangelio de Dios. Entonces voy a mostrarles bíblicamente que ese mensaje que están enviando esas personas, maestros, pastores o quien sea, pues se están equivocando y nosotros tenemos que tener mucho cuidado conforme a lo que dicen las Escrituras. Por esa red social de Telegram supuestamente está mandando un mensaje que han publicado algunos miembros de una secta evangélica. Y voy a pegar, voy a mencionar, porque yo lo escribí, pero pegué el mensaje para que usted pudiera verlo y más bien escucharlo. El mensaje que ellos escriben dice: el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, todos arrebatados al cielo en un abrir y cerrar de ojos, es un evento que está profetizado en la Biblia que va a ocurrir. Y dice, por favor, leer en 1 Tesalonicenses 4:17, en Juan 14:3, en 1 Corintios 15:52, en 1 Tesalonicenses 1:10, en Romanos 5:9, en 1 Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10. Y este arrebatamiento al cielo que el Señor le va a efectuar a las personas que se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. Será, entre muchas otras cosas, mire lo que pone aquí también, dice, para evitarles a estas personas que tengan que ver aparecer al anticristo, para evitarles que vean aparecer a la bestia, para evitarles que se pongan a ser marcados con la marca de la bestia, para evitarles que sean objetos de los juicios espantosos que el Señor desde los cielos enviará sobre todos los seres humanos que nunca se arrepintieron y que nunca creyeron el Evangelio. Tal como el Señor arrebató al cielo a Enoc, mire usted lo que hace, a Enoc, que dice, hay que leer en Génesis 5:24, Hebreos capítulo 11, verso 5, para ser librado del horroroso juicio del diluvio, tal como el Señor arrebató a Lot, desde Sodoma a la montaña, sacándolo violentamente a la fuerza por los dos ángeles, para no ser destruido junto con los ángeles de Sodoma y Gomorra, y que leyera Génesis 19:22. Dice asimismo, arrebatará al cielo a su iglesia remanente en la tierra, librará a su genuina iglesia, es decir, librará a cada persona que se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio, para que sea librado de todas las cosas honrosas que vendrán sobre la tierra. En otras palabras, la genuina iglesia de Cristo ya no estará en la tierra cuando suceda el tiempo de la marca de la bestia. Mire usted las barbaridades que dicen estas personas que pertenecen a iglesias evangélicas, maestros y pastores, y encima lo ponen en redes sociales, Telegram, Facebook, YouTube, en cualquier sitio. Y lamentablemente muchas veces los hijos de Dios son engañados por el hecho de no escudriñar la Escritura y vivir en una vida digna de sí, vivir una vida en intimidad con Dios. Cuando no se vive en una vida de intimidad con Dios es imposible poder entender la palabra. Vamos a mirar y voy a refutar bíblicamente con la palabra todas esas mentiras que están diciendo esas clases de herejes, hijos del mismísimo enemigo, porque el transgiversar las escrituras y manipular y decir lo que la Biblia no está diciendo, no son hijos de Dios, sino hijos del mismo diablo. En 1 Tesalonicenses, como se estaba anunciando, las primeras citas que ellos mencionan en ese mensaje que mandan por esas redes sociales, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos del 15 al 17, el autor de ese mensaje satánico, puede ser un hombre o una mujer, enseña que el arrebatamiento de la iglesia dice que ocurrirá antes de la venida del anticristo y de la bestia, es decir, y antes de que venga la marca de la bestia. Ahora bien, si nosotros leemos, ¿enseña esto el Nuevo Testamento? Jamás lo enseña. En ninguna parte lo enseña el Nuevo Testamento esas locuras que están diciendo. El hijo del diablo, que ha escrito ese mensaje, ha ocultado que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos del 15 al 17, se dice bien claro que el arrebatamiento de la iglesia para recibir a Jesús en el aire ocurrirá
cuando Jesús venga en gloria a la tierra. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 15 al 17, y dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, fíjese que hemos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, mire lo que dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora bien, resulta que Jesús también dijo y dejó bien claro cuándo sucederá esa venida gloriosa a la tierra, y vamos a leerlo. ¿En qué tiempo y cuándo lo está mencionando nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros nos vamos al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso del 29 al 31, miren lo que nos dice. E inmediatamente, ponga mucha atención, después de la tribulación de aquellos días, oiga, ya no concuerda lo que están diciendo estos herejes, estos falsos maestros, estos falsos evangelistas y pastores, maestros. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y mira lo que dice. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí lo tenemos bien claro. Jesús dijo que su venida gloriosa a la tierra sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces no va a ser antes como está diciendo estas personas. En el verso 31 dice bien claro que cuando Jesús venga en gloria a la tierra, entonces enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos en los cielos, es decir, en el aire. Ahora bien, ¿quiénes son esos escogidos de Cristo? Pues son la iglesia de Cristo, tal como leemos en la siguiente referencia. Lo puede leer en Mateo 24, del verso 22, verso 24, en Romanos capítulo 8, verso 33, en Colosenses capítulo 3, verso 12, en Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 10 y en el libro de Tito 1, 1. Por lo tanto, la enseñanza está clara de que Jesús es el que el arrebatamiento de la iglesia es una reunión de escogidos. Dice que será después de la tribulación. Es una reunión lo que va a haber. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Dice que será después de aquellos días, no antes. Es una falsa tribulación de 7 años que jamás se menciona en la Biblia. Y como veremos después, lo vamos a ver después, que eso no lo menciona la Biblia por ninguna parte, que va a haber 7 años y toda esa historia, las 70 semanas de Daniel. Todo eso es falso, antibíblico. Además, observe que esos escogidos de Cristo, que es la iglesia, serán reunidos en el cielo, es decir, en el aire, no en la tierra, indicando así que esa reunión de los escogidos será el arrebatamiento de la iglesia para recibir al Señor en el aire, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 15 al 17, que acabamos de leer. Por eso es que Pablo dijo estas palabras. Miren lo que dijo Pablo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Miren lo que dijo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es decir, Pablo dijo bien claro que primero ocurriría la venida gloriosa de Cristo y seguidamente su iglesia se reuniría con Él en el aire. Esa misma reunión de los escogidos mencionada en Mateo capítulo 24, verso 31. Por lo tanto, esos maestros mienten cuando dicen que el arrebatamiento de la iglesia sucederá varios años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Hay otras personas que enseñan la mentira de que esos escogidos de Mateo 24, 31 serán judíos cuando sean reunidos en su tierra, pero resulta que ese texto no habla de judíos por ninguna parte ni tampoco habla de la reunión de Israel en su tierra prometida, sino que está hablando de la reunión de la iglesia de Cristo, es decir, de los escogidos en el aire, en el cielo, es decir, se trata del arrebatamiento de la iglesia, la cual se reunirá con el Señor
en el aire cuando Él venga del cielo y descienda a la tierra para gobernar. El mundo entero, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esta enseñanza clara de Jesús de Mateo capítulo 24, versos del 29 al 31, destroza ya desde su base esa doctrina peligrosa, perversa y satánica del pretribulacionismo, enseñada por esos falsos maestros engañadores, los cuales se hacen pasar por pastores y evangelistas. Observe que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 15 al 18 no dice por ninguna parte que el arrebatamiento de la iglesia sucederá antes de la tribulación, ni mucho menos varios años antes de la venida gloriosa de Cristo. Al contrario, el texto dice bien claro que el arrebatamiento sucederá cuando el Señor venga en gloria, en el verso 15. Y ya vimos en Mateo 24, del verso 29 al 31, que como Jesús dijo bien claro que su venida gloriosa sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y es solo entonces cuando su iglesia, los escogidos, se reunirán con él en el aire al sonido de la trompeta de Dios. Además, ese pasaje de Pablo tampoco dice por ninguna parte que Jesús cuando venga dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo, sino que dice bien claro que Jesús descenderá del cielo, verso 16. Y entonces su iglesia será arrebatada en nubes para recibir al Señor en el aire mientras Él desciende del cielo. Ahora bien, puesto que Pablo dijo que significa que Él descenderá a la tierra, ya que la misma expresión fue dicha por Jesús en Juan capítulo 6, verso 38, cuando dijo que Él descendió del cielo. Y observe que Jesús descendió del cielo a la tierra, ya que Él vivió en la tierra. Por lo tanto, lo que enseña ese pasaje de Pablo es que Jesús descenderá del cielo a la tierra. Y mientras Jesús desciende del cielo, su iglesia será arrebatada o tomada para recibirle en el aire. Y desde el aire le acompañarán en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, ya que salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Y el lugar de destino es cuando Jesús venga en su gloria, será a la tierra, como dice Zacarías capítulo 14, verso del 1 al 16, Mateo capítulo 25 del verso 31 al 46. Por ejemplo, Pablo fue a Roma y cuando los cristianos de la ciudad de Roma se enteraron de su venida a dicha ciudad, ellos salieron fuera de la ciudad para recibir a Pablo y acompañarle al lugar de destino, que era Roma, en Hechos capítulo 28, verso 14 y 15. Lo mismo sucederá cuando Jesús venga en gloria a la tierra inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Su iglesia saldrá volando para recibirle en el aire y desde el aire le acompañarán a su descenso triunfal a la tierra para gobernar el mundo entero. Pero el texto no dice por ninguna parte que Jesús dará media vuelta en el aire para llevar su iglesia al cielo en ese momento. Por lo tanto, esa persona que está publicando esos mensajes satánicos por Telegram o por esas redes sociales, mienten de la forma más espantosa y diabólica. Mire, fíjese que vamos a dar otro pequeño más avance para que pueda entender. Fíjese que para que suceda todo eso, primero tiene que haber la apostasía antes del arrebatamiento y el hombre de pecado que habla la Biblia. No existe ni un solo verso en la Biblia donde se diga que la iglesia será arrebatada al cielo antes de la venida del anticristo o de la bestia. Al contrario, como vamos a ver enseguida, la Biblia enseña que antes del arrebatamiento de la iglesia, es decir, antes de la reunión de los escogidos de Cristo, tiene que venir el hombre de pecado y también la bestia. Vamos a comprobarlo. Si nosotros nos vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 12, mire lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oiga, más claro no lo puede tener. ¿Cómo puede enseñar ese falso arrebatamiento? ¿Cómo pueden enseñar esas falsas enseñanzas bíblicas, estos falsos evangélicos? Hay que tener mucho peligro, mucho cuidado con los evangelistas, porque verdaderamente están trayendo y transgiversando la escritura.
Mira lo que dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Que tiene que manifestar, más claro imposible. No sé de dónde sacan esas herejías. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay que a quien dice que solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida al inicuo. Advenimiento, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos del 1 al 12. Oiga, más claro imposible. Si usted observa bien esas palabras del apóstol Pablo, él comenzó en ese pasaje hablando de dos eventos proféticos. Primero, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Esa reunión de los creyentes con Cristo será evidentemente el arrebatamiento de la iglesia y pues entonces se reunirán con Cristo en el aire, como decía en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 15 al 17. Ahora bien, fíjese en la advertencia que nos dio Pablo. Él dijo que nadie nos engañe en ninguna manera, porque eso no sucederá si antes no viene la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Lo hemos leído bien ahí en esa cita bíblica de 2 Tesalonicenses? Esto es todo lo contrario de lo que enseñan esos falsos pastores y evangelistas. Ellos enseñan todo lo contrario de lo que dijo Pablo, ya que ellos dicen que primero sucederá el arrebatamiento de la iglesia y luego se manifestará el hombre de pecado. Sin embargo, Pablo dijo que primero tendría que venir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado y al final vendría lo que es Jesucristo y nuestra reunión con Él. Por eso es que Pablo dijo que tengamos cuidado y que nadie nos engañe, como si Pablo ya conociera de antemano que vendrían todos estos falsos maestros pretribulacionistas, enseñando lo contrario que había dicho el apóstol Pablo. Mire, el orden de eventos proféticos enseñados por el apóstol Pablo en ese pasaje es el siguiente. Primero viene la apostasía, luego viene la manifestación del hombre de pecado. Segundo viene la venida gloriosa de Cristo y luego viene el arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con Él. Observe que esta enseñanza del apóstol Pablo es todo lo contrario de lo que enseñan esos falsos pastores y maestros evangelistas. Pues ellos enseñan lo siguiente, la siguiente versión diabólica. Pues fíjense, ellos lo enseñan al contrario, al revés. Dice que primero es el arrebatamiento de la iglesia, luego viene la apostasía, luego la manifestación del hombre de pecado y luego la venida gloriosa de Cristo. Como puede ver, esos falsos maestros y pastores están enseñando y ponen en primer lugar el evento del arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo puso el arrebatamiento en el último lugar. Que primero se manifestara ese hombre de pecado y al final ocurriría la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, los falsos pastores y evangelistas que enseñan esa doctrina del rapto inminente de la iglesia están mintiendo. Observe también que Pablo jamás llamó a ese hombre de pecado el anticristo. Él simplemente lo llamó de tres maneras: el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. En ningún momento lo está llamando que es Satanás ni el anticristo, fíjese usted, el cual se ensalzaría sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, instalándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, pero Pablo nunca le llamó el anticristo. Este término lo utilizó solamente el apóstol Juan en su epístola y jamás fue utilizado por Pablo. Observe que Pablo dijo que había un obstáculo en sus días que impedía la manifestación del hombre de pecado, y los cristianos de Tesalónica conocían perfectamente cuál era ese obstáculo, pues Pablo se lo dijo cuando estuvo con ellos, y sin embargo Pablo no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. ¿Lo está usted observando? Pues bien, resulta que esos falsos maestros y pastores enseñan que este obstáculo
es el Espíritu Santo en la iglesia. Y según ellos, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años, fíjese usted qué mentira, porque lo hemos leído anteriormente en esta cita que les he dado y hemos visto que eso no existe. El cielo antes de una tribulación de 7 años dice que entonces el Espíritu Santo será quitado de la tierra y podrá manifestarse el hombre de pecado. ¿De dónde sacan esa semejante locura y aberración y poniendo lo que la Biblia no dice? Ahora bien, preguntemos. ¿Dice el pasaje que dicho obstáculo sea el Espíritu Santo en la iglesia? No lo dice por ninguna parte. Sencillamente es otra fábula mentirosa inventada por estos falsos maestros y pastores. ¿Me entiende? Ahora, mire, tenemos que mirar una cosa. Vamos a suponer algo. Que ese obstáculo fuera el Espíritu Santo en la iglesia y que estos falsos maestros tengan razón. Vamos a poner que sea así, como ellos dicen. Pero vamos a ver para que usted lo pueda ver con más claridad. Mire. Si esto fuera así, entonces resulta que los santos mártires mencionados en el Apocalipsis no tendrán el Espíritu Santo. Ya que según estos falsos maestros, el Espíritu Santo habrá sido quitado de la tierra. Entonces yo pregunto, ¿cómo se puede ser un santo de Dios sin tener el Espíritu Santo? Yo no puedo ser un santo de Dios, como menciona el libro de Apocalipsis, si el Espíritu Santo ya fue quitado. Porque es imposible. Observe que estos santos mencionados en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versos del 4 al 6, son los que reinarán con Cristo. Son la esposa de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versos del 7 al 8. ¿Y se puede ser miembro de la esposa de Cristo y reinar con Cristo sin tener el Espíritu Santo? Es que eso es una locura. ¿Cómo yo puedo decir que quitan el Espíritu Santo y que eso está haciendo referencia al Espíritu Santo? Pero eso es de loco. Eso lo dice nada más que los hijos del diablo para transgiversar las escrituras. Por eso dice la palabra que Dios mandó un espíritu para cegar el entendimiento de estos ignorantes, porque lo único que hace es traer equivocación y engaño a toda la iglesia. Por lo tanto, esa doctrina de que el obstáculo mencionado en 2 Tesalonicenses el Espíritu Santo en la iglesia es una espantosa y mentira del diablo propagada por esos falsos maestros, pastores, evangelistas que están enseñando eso en las iglesias. Observe, si dicho obstáculo no es el Espíritu Santo, entonces, ¿qué era? Lo vamos a ver. Mire, si usted observa que Pablo no quiso decir por carta cuál era el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días del apóstol Pablo, ¿por qué no lo quiso decir por carta? Pues sencillamente por prudencia. Porque esa epístola podía ser leída por las autoridades romanas y eso habría traído problemas graves a los cristianos. Vamos a ver dónde está. Fíjese también que los cristianos de la iglesia de Tesalónica sí que sabían perfectamente cuál era el obstáculo que impedía en esos días la manifestación del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 6. Mire lo que dice ahí. Y ahora, vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Por consiguiente, los primeros cristianos conocían muy bien cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Ese conocimiento pasó a una generación, a la siguiente de cristianos, y quedó plasmado en los escritos de los llamados padres de la iglesia, de los siglos 2, 3, 4 y 5. Pues bien, veamos lo que enseñaron dichos padres de la iglesia y respecto a ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Y daremos unas cuantas citas importantísimas de algunos padres de la iglesia referente a la identidad de dicho obstáculo, y también daré una cita de eminentes autores y comentaristas cristianos, así como de la Enciclopedia Británica. Mire, en la Enciclopedia Británica se dice que la creencia de los primeros cristianos era referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Era que dicho obstáculo era el Imperio Romano con el emperador a la cabeza. Lo puede usted ver. El comentario bíblico de Clark, este prestigioso comentario protestante, dice que el testimonio unido de los líderes de la iglesia de los 4 primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio era el Imperio Romano. Fíjese usted lo que está diciendo. Jerónimo, para que usted sepa,
decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el imperio romano y el emperador. Él dijo lo siguiente: si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Jerónimo, en el comentario del libro quinto, capítulo 25, esta era precisamente la razón por la cual Pablo ocultó en la epístola la identidad de ese obstáculo. Justino Mártir es un libro de apología escrito por los gobernadores de la ciudad de Roma y dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma y por la continuidad de su imperio, ya que sabían que cuando éste desapareciera se manifestaría el hombre de pecado. Luego también hablan los tertulianos. Dijo lo siguiente Tertuliano: ¿cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el imperio romano, el cual quebrantando y dividido en 10 reinos introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? Eso lo dijo los tertulianos. Ahora, Ambrosio de Milán también dijo que dicho obstáculo era el imperio romano y el emperador, y que después de que fuera quitado de en medio el César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado. Mire, ¿sabe quién habló también? Crisóstomo. El líder cristiano enseñó lo mismo. Él dijo lo siguiente: uno se puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Dice, es el imperio romano. Oiga, ahí usted lo tiene. Y hay muchos más. Está cuando lo menciona Eliot, y muchos más son los que los están mencionando. Ahora, vamos a ver algo importantísimo. Importantísimo. Mire. Nosotros nos vamos a la cita bíblica de Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Y al capítulo de Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por lo tanto, Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que estaba diciendo es que ese hombre se instalaría en la iglesia como líder supremo, ocupando así el lugar de Cristo en la tierra. ¿De quién está hablando? Está hablando de ese papa, la sucesión. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, Pablo prefirió ocultarlo en esa epístola y dijo que ese hombre de pecado, el hijo de perdición, será paralizado por el resplandor de la venida de Cristo. Esto indica que el hombre de pecado no es un solo individuo, sino una sucesión de individuos religiosos, impostores, el último de los cuales estará vivo cuando Cristo venga en gloria y entonces quedará paralizado por el resplandor de su venida, lo cual indica que es el último de los papas de la Iglesia Católica Romana. En Apocalipsis capítulo 13, versos del 11 al 18, también menciona sobre la iglesia apóstata como pontífice romano, que será el falso profeta y la segunda bestia mencionado. Ahí lo menciona, Apocalipsis capítulo 13, versos del 11 al 18. Está hablando de un sumo sacerdote, es decir, de un papa. Entonces, fíjese usted que esas personas están enseñando una falsa herejía. Ahora, mire, lo que enseñó el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 12, es todo lo contrario de lo que enseñan esos falsos maestros y evangelistas. El hombre de pecado, en singular, porque se está refiriendo a una clase de hombres, en plural sería hombres, y no a un solo hombre. Fíjese que habla de un solo hombre, hombre de pecado, singular, no está hablando en plural. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16, 17, dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, fíjense que ese pasaje Pablo también utilizó el singular para referirse a una clase de hombres, los siervos de Dios, en plural. Ahora, de igual manera Pablo utilizó el singular para referirse a una clase de jerarcas religiosos malvados que se instalaría dentro de la iglesia en el futuro templo judío en Jerusalén. Y esta profecía se cumple perfectamente en el papado romano, el cual es una sucesión de pontífice romano que pretende ocupar el lugar de Jesucristo en la tierra y ser la cabeza de la iglesia universal. Eso de utilizar singular, pues, usted sabe
que cuando está hablando del hombre de pecado, está hablando de uno, no está hablando de muchos. Entonces, para que usted sepa más o menos a qué hace eso referencia. Fíjese que la palabra nos habla en el libro de Mateo capítulo 7, verso 15, y en el capítulo 24, verso 11 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso le digo, tenga cuidado con esas falsas enseñanzas que están poniendo y que están transgiversando y usted se las cree. ¿Por qué motivo? Pues porque usted no está leyendo la palabra de Dios. No la está leyendo, no la está escudriñando. Cuando esas personas estaban hablando sobre Enoc y Lot, fíjese que dice que la iglesia de Cristo será arrebatada al cielo antes de la venida de la bestia, porque lo dijo la Biblia. Y se habla de Enoc y dice que fue arrebatado antes de la venida del diluvio. Y también se menciona a Lot, el cual fue pues sacado de la ciudad de Sodoma y Gomorra antes de que Dios destruyera por fuego. Esos argumentos son todos falsos. Mire, Enoc y Lot no tiene que ver nada con la iglesia de Cristo, pero absolutamente nada. Enoc fue arrebatado antes de la venida del diluvio, es decir, antes de que Dios destruyera al antiguo mundo, ¿no? Pero fíjese que la iglesia no tiene absolutamente nada que ver con Enoc y Lot, porque la iglesia lo va a recibir ¿en dónde? En los cielos. Va a haber una reunión allí y allí estará esperando los hijos de Dios cuando primeramente pase todo esto de la gran tribulación y se levante la apostasía, se levante el hijo del hombre de pecado, como acabo de mencionar, y entonces no tiene nada que ver la enseñanza de Enoc ni la enseñanza de Lot. No tiene absolutamente nada que ver. Por eso le digo, antes estuvimos leyendo esa cita bíblica donde dice que vendrán falsos maestros, falsos profetas, y yo le digo, tenga cuidado, porque verdaderamente están enseñando unas herejías impresionantes. Aquí les he enseñado y les he demostrado bíblicamente que la palabra de Dios está enseñando con claridad que no es así. Entonces, de usted depende si se lo cree o no se lo cree, si escudriña las escrituras. Y lo más importante es que yo le doy todas las citas bíblicas para que usted pueda verlo con más claridad y no se deje engañar de esos falsos maestros y pastores evangelistas que dicen disparate, lo primero que le vienen a la mente, porque ellos no usan la Biblia, usan el raciocinio humano, y cuando usted razona ya no actúa el Espíritu de Dios. Entonces, espero que este pequeño estudio le haya servido de mucho y que lo pueda compartir con otras personas para que también sea quitada y esa falsa enseñanza y no sean engañados. Así que gracias y paz y Dios los guarde.